Lección 10. Otros actos de culto. Lugares y tiempos sagrados. Lugares y tiempos sagrados. Sacramentales. Liturgia de las horas. Exequias eclesiásticas, celebración de las exequias, concesión o denegación de las exequias eclesiásticas. Culto de los santos, de las imágenes sagradas y de las reliquias. El voto y el juramento. Lugar sagrado, concepto, dedicación y bendición, clases, iglesias, oratorios, capillas privadas, santuarios, altares, cementerios. Tiempos sagrados, los días de fiesta, los días de penitencia, facultades de dispensa. El culto tiene una dimensión de justicia que guarda cierta semejanza con las leyes procedimentales. En ambos supuestos se trata de normas o actos jurídicos formales, pero con la particularidad de que ciertos actos de culto, como ocurre con la forma sacramental, poseen una formalidad sustantiva, que causa una nueva realidad. En el Antiguo Testamento se señalaba el modo de practicar el culto establecido por Yahvé, a veces muy pormenorizado, para que fuese grato a sus ojos. Las prescripciones mosaicas eran precedentes del culto definitivo de la nueva alianza, que sustituye al antiguo como fuente y signo de adoración y de benevolencia divina. Unidas al culto, figuran las disposiciones relativas a los lugares y tiempos sagrados, con especial mención de las exequias. 10.1. Sacramentales. Comienza el código definiendo los sacramentales según los textos del último concilio, como signos sagrados por los que, a imitación en cierto modo de los sacramentos, se significan y obtienen, por intercesión de la Iglesia, efectos principalmente espirituales, C. 1166, 51. La semejanza con los sacramentos viene de que son signos sagrados sensibles, muchas veces acompañados de materia y forma. Medios públicos de santificación destinados a producir efectos espirituales, con eficacia derivada del misterio pascual de Cristo. Su administración se rige por normas rituales. Los sacramentales no son de institución divina, sino eclesiástica, no producen directamente la gracia ex opere operato, son signos, sobre todo, de la oración de la Iglesia, antes que de la gracia. Se instituyen para disponer a los fieles a recibir la gracia y ayudarles a santificar las diversas circunstancias de la vida. Es competencia de la sede apostólica establecerlos, interpretarlos, modificarlos, suprimirlos. El ministro puede ser un clérigo y algunos pueden ser administrados por laicos que reúnan las debidas cualidades, si lo permiten las rúbricas y con el plácet del ordinario. Señala el código que las consagraciones y dedicaciones son propias del episcopado y las bendiciones, de los presbíteros. Los diáconos solo pueden impartir aquellas bendiciones permitidas expresamente por el derecho. La doctrina canónica distingue entre cosas sagradas y acciones sagradas. Las primeras adquieren la cualidad de sacramentales cuando reciben la dedicación o bendición por las que se destinan al culto y se les confiere capacidad de producir efectos espirituales, mediante la imprecación de la Iglesia y el uso al que se destinan. Se llaman sacramentales permanentes. El resto carecen de esa permanencia, son acciones realizadas con un significado sagrado, como las unciones y oraciones. La consagración y la dedicación requieren ritos solemnes. Las consagraciones se refieren a las personas y las dedicaciones, a los lugares de culto mediante unciones con los santos óleos, 52. 10.2. Exorcismos. El exorcismo es la invocación del nombre Dios con el fin de alejar al diablo de alguna persona, animal, lugar o cosa. Dispone el código que nadie puede realizar legítimamente exorcismo sin licencia particular y expresa del ordinario del lugar, que la concederá solamente a un presbítero piadoso, docto, prudente y con integridad de vida, C. 1172. El oficio de exorcista faculta a un sacerdote para hacer exorcismos de modo general.
Corresponde a las conferencias episcopales solicitarlos y otorgarlos a la sede apostólica. 53. Si se hace en nombre de la Iglesia, por un ministro legítimo y según los ritos, se llama público y es un sacramental, en caso contrario es privado, y tendría naturaleza de una simple acción piadosa. A su vez los exorcismos públicos pueden ser simples y solemnes. Los simples forman parte de otros ritos, por ejemplo, del bautismo, los solemnes son los que se utilizan para una posesión u obsesión diabólica. 10.3. La liturgia de las horas. El oficio divino forma parte desde antiguo del culto público de la Iglesia. Su fin es consagrar a Dios las horas del día, cumpliendo el mandato divino de orar siempre. Es una novedad del nuevo código dedicarle un título, ya que antes solo se establecía como una obligación de ciertos clérigos y religiosos. El C. 1173 establece que la Iglesia ejerciendo la función sacerdotal de Cristo celebra la liturgia de las horas y señala sus fines. Escuchar a Dios, que habla a su pueblo. Recordar el misterio de la salvación. Alabar al Señor sin cesar con el canto y la oración. Rogar por la salvación de todo el mundo. En la medida de lo posible, deben observarse los tiempos de las horas previstas. El rezo del oficio constituye una obligación sub gravi para los clérigos y deben rezarlo los miembros de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, según sus constituciones. Los demás fieles quedan invitados encarecidamente a participar en la liturgia de las horas en cuanto a acción de la Iglesia, según sus circunstancias. Los fines de la liturgia de las horas son similares a los de la Santa Misa y, de hecho, existe una intrínseca unión entre ambos. El oficio divino sigue las celebraciones de la Eucaristía diaria, solemnidades, fiestas, ferias, memorias. 54. 10.4. Exequias eclesiásticas. 1. Fines. Mediante las exequias eclesiásticas la Iglesia obtiene para los difuntos ayuda espiritual. Honra sus cuerpos ungidos como templos del Espíritu Santo y destinados a la resurrección. Proporciona el consuelo de la esperanza. C. 1176. 2. Celebración. Han de celebrarse conforme al derecho y según las leyes litúrgicas. La Iglesia aconseja vivamente la costumbre de la inhumación, sin que se prohíba la cremación, salvo que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. Ha sido reprobada la praxis de esparcir las cenizas. Se permite, en el ordo exequiarum, que los ritos se realicen incluso en la misma sala crematoria, siempre que se evite el peligro de escándalo o de indiferentismo. Lo común será que se celebren en la propia iglesia parroquial del difunto, pero puede elegirse otra iglesia para el funeral con consentimiento de su rector y comunicación al párroco del difunto. Igualmente puede tener lugar en la parroquia donde acaeció el fallecimiento, salvo que el derecho particular designe otra. Las exequias del obispo diocesano se celebran en su iglesia catedral salvo elección distinta. Para los religiosos y miembros de sociedades apostólicas el lugar es la propia iglesia u oratorio y serán celebradas por el superior o capellán. En el caso de que la parroquia tenga cementerio propio, los fieles han de ser enterrados allí, pero respetando la voluntad del difunto. Ha de evitarse cualquier acepción de personas en las ofrendas y que los pobres queden privados de las exequias debidas. Terminado el entierro, debe hacerse la debida anotación en el libro de difuntos. 3. Concesión y denegación de exequias eclesiásticas. Las exequias eclesiásticas corresponden a todos los bautizados y se equiparan a ellos los catecúmenos. El ordinario puede permitirlas para los niños que sus padres deseaban bautizar y, según su prudente juicio, puede concederlas a los bautizados adscritos a una iglesia o comunidad no católica, si no consta una voluntad contraria y no puede hacerlo su ministro propio. Las exequias eclesiásticas y también la misa de exequias han de negarse.
A los notoriamente apóstatas, herejes o cismáticos. A quienes pidieron la cremación por razones contrarias a la fe. A los demás pecadores manifiestos, si produjese escándalo público de los fieles, 55. En caso de duda debe consultarse al ordinario del lugar. 10.5. Culto a los santos, a las imágenes y reliquias. Dentro del fin de promover la santificación del pueblo de Dios, la Iglesia recomienda la veneración a la Santísima Virgen y el culto a los demás santos, con cuyo ejemplo se edifican los fieles y con cuya intercesión son protegidos. Solo se puede venerar con culto público a quienes están incluidos en el catálogo de los santos o de los beatos. Se recomienda la bendición y veneración de las reliquias de los santos y beatos, Can. 1186 ISS. Ha de conservarse firmemente la tradición de exponer las imágenes sagradas en las iglesias para la piedad de los fieles en número moderado y guardando un orden, para evitar devociones desviadas. Si son valiosas y necesitasen ser restauradas, ha de preceder la licencia por escrito del ordinario, quien recabará el parecer de expertos. Se prohíbe su venta y, si gozan de gran veneración, no pueden enajenarse o trasladarse perpetuamente sin licencia de la sede apostólica. 10.6. El voto, 56. El voto es el compromiso o promesa hecha a Dios de una cosa buena, que no impide otra mejor, con intención de obligarse, C. 1191. Pueden hacerse desde que se tiene uso de razón y son nulos si concurre miedo grave e injusto o engaño. Clases de votos. Votos públicos son los que emiten las personas consagradas y reciben sus superiores en nombre de la Iglesia. El resto se consideran privados. También pueden ser solemnes si así se reconocen por la Iglesia o simples. Por su objeto pueden ser personales si se promete una acción, reales si se promete una cosa, o mixtos. Cesación. Por transcurso del tiempo. Por cambio sustancial de la materia. Por no verificarse la condición. Por faltar su causa final. Por dispensa. Por conmutación. Cabe también suspenderlos por quien tiene potestad, si causan perjuicio. Los emitidos antes de la profesión religiosa, quedan suspensos mientras el interesado permanezca en el instituto religioso. La conmutación por algo mejor o igual la puede hacer el propio interesado, si es de algo inferior, por quien tiene potestad de dispensa. La dispensa corresponde, además del romano pontífice, sobre los votos privados y salvo lesión de derechos adquiridos. Al ordinario del lugar y al párroco, también sobre los transeúntes. A los superiores de institutos religiosos y asimilados, también de las personas que viven en sus casas. A los delegados por los anteriores. La disciplina acerca de la dispensa de los votos públicos de institutos religiosos se rige por sus propias constituciones. 10.7. Juramentos. Jurar es poner a Dios como testigo de la verdad de nuestras afirmaciones. Han de prestarse con verdad, prudencia y justicia, C. 1199. Los juramentos contemplados en el Código se consideran como actos personales que no pueden prestarse por procurador. Son nulos los emitidos por engaño, violencia o miedo grave. Si redundan directamente en daño de terceros o en perjuicio del bien público o de la salvación eterna, no tienen ninguna firmeza. Se llaman juramentos promisorios aquellos que se hacen sobre actos futuros, en otro caso se denominan simples. La obligación de un juramento promisorio cesa por condonación del favorecido por el juramento, por cambio sustancial de la materia, o conversión perjudicial o indiferente o impeditiva de un bien mayor, por faltar la causa final o no verificarse la condición, por dispensa o conmutación.
La potestad para suspender, dispensar o conmutar un juramento es similar a la de los votos. Los juramentos se han de interpretar estrictamente, según el derecho, la intención o si se presta dolosamente, según la intención de quien los recibe. 10.8. Lugar sagrado. 1. Concepto y uso. Son lugares sagrados los destinados al culto o a la sepultura de los fieles mediante dedicación y bendición litúrgica. La dedicación corresponde al obispo diocesano y equiparados y es delegable. La bendición es competencia del ordinario, la de las iglesias se reserva a los obispos diocesanos y ambos pueden delegarlas en un sacerdote. Se debe levantar acta por duplicado, se guardará un ejemplar en la curia diocesana y otro en el archivo de la iglesia. Cabe también probar la dedicación o bendición por testigo libre de toda sospecha. Los lugares sagrados solo pueden usarse para el culto, la piedad y la religión, aunque el ordinario puede permitir, en ciertos casos, usos distintos que no sean contrarios a la santidad del lugar, pero siempre quedan sujetos a la autoridad eclesiástica competente. Si se han profanado con escándalo de los fieles, el ordinario puede decretar que no se ejerza culto hasta que se repare la injuria mediante un rito penitencial litúrgico. Se pierde la dedicación o bendición por decreto del ordinario o de facto si resultan destruidos en gran parte o si se destinan permanentemente a usos profanos. 2. Iglesias. Son edificios sagrados abiertos a los fieles y destinados a la celebración pública del culto divino, C. 12:14. Para edificarse necesitan consentimiento expreso y escrito del obispo diocesano, oído el consejo presbiteral y los rectores de iglesias vecinas. La edificación se aprobará cuando la iglesia sea para el bien de las almas y se prevea que no faltarán los medios necesarios para su edificación y sostenimiento. La licencia del obispo diocesano se requiere también para edificar las iglesias de los institutos religiosos. Los principios de la liturgia y del arte sacro han de tenerse en cuenta en la edificación y reparación de las iglesias, aconsejándose de peritos. Concluida la edificación, deben dedicarse con dedicación solemne sobre todo las catedrales y parroquias, y las demás iglesias, al menos bendecirse. Cada iglesia ha de tener un título propio y puede celebrarse en ella todos los actos del culto divino, sin perjuicio de los derechos parroquiales. La entrada será libre y gratuita durante las celebraciones sagradas. Los responsables han de cuidar de su limpieza, proteger los bienes sacros y evitar todo lo que no esté en consonancia con el lugar. El obispo diocesano puede reducirlas a usos profanos no sórdidos por imposibilidad de culto o por otra causa grave. 3. Oratorios y capillas privadas. Son oratorios los lugares destinados al culto con licencia del ordinario, en beneficio de una comunidad o grupo de fieles, C. 1223. No debe concederla sin visitarlo personalmente por sí o por otro y tras considerarlo dignamente instalado. A él corresponde también destinarlo a usos profanos una vez aprobado. En ellos se pueden realizar todas las celebraciones sagradas no exceptuadas. Las capillas privadas son lugares destinados al culto, igualmente aprobados por el ordinario, en beneficio de una o varias personas físicas. La diferencia estriba, por tanto, en que los oratorios poseen un carácter más institucional. Para celebrar la Santa Misa en las capillas se requiere licencia del ordinario. Es conveniente que se bendigan y queden libres de cualquier uso doméstico. La capilla episcopal goza de iguales derechos que los oratorios. 4. Santuarios. Son las iglesias o lugares sagrados a los que acuden en peregrinación numerosos fieles por algún motivo peculiar y gozan de la aprobación del ordinario. Para que se llame nacional requiere la aprobación de la conferencia episcopal. Si desean ostentar el título de internacionales, se necesita el plácet de la Santa Sede. A estas instancias compete también la aprobación de los correspondientes estatutos para determinar su finalidad, la autoridad del rector y propiedad y administración de los bienes, can.
1230 ISS. Pueden concedérseles determinados privilegios para bien de los fieles, 57, y se procurará en ellos facilitar a los fieles los medios de salvación, esmerándose en la vida litúrgica, en la celebración de la penitencia y con otras formas aprobadas de piedad popular. 10.9. Los altares. El altar es la mesa donde se celebra el sacrificio eucarístico, C. 1235, 58. Puede ser fijo si forma una sola pieza con el suelo, o móvil, si puede trasladarse. En las iglesias conviene que haya un altar fijo. La materia de los altares fijos puede determinarla la conferencia episcopal, pero ha de ser digna y sólida. Los altares fijos se dedican o bendicen los altares móviles. Debe observarse la antigua tradición de colocar bajo los altares fijos reliquias de mártires o de otros santos según las normas litúrgicas. Los altares pierden la dedicación o bendición en supuestos análogos a los contemplados para las iglesias y debe excluirse cualquier uso profano. No debe enterrarse ningún cadáver debajo del altar, porque haría ilícito celebrar la Santa Misa. 10.10. Cementerios. Donde sea posible, la Iglesia ha de tener cementerios propios, o al menos un espacio bendecido destinado a la sepultura de los fieles, C. 1240. En todo caso, si no fuera posible, se bendecirá cada sepultura. Las parroquias de institutos religiosos pueden tener cementerio propio, así como otras personas jurídicas o familias. Solo el romano pontífice puede enterrarse en una iglesia, a no ser que se trate de un cardenal o de un obispo diocesano. En aquellas iglesias de las que han sido titulares, es una norma que permite excepciones, licencia que corresponde a los titulares citados según los casos. 10.11. Tiempos sagrados. Los tiempos sagrados siguen un ciclo anual que refleja las principales acciones salvíficas del Señor y las conmemoraciones de la Madre de Dios, de los ángeles y de los santos. La liturgia de la Iglesia tiene su cima en el Triduo Pascual y, especialmente, en el Domingo de Resurrección. Corresponde a la suprema autoridad de la Iglesia la regulación de los días de fiesta y de penitencia para la Iglesia universal. Los obispos diocesanos también pueden señalarlos para su diócesis, C. 1244. La dispensa de estos días corresponde a los obispos diocesanos de modo general y para casos particulares gozan de esa potestad los párrocos y superiores de institutos religiosos y asimilados, también sobre los que viven en sus casas. 1. Días de fiesta. El domingo, celebración del misterio pascual, es la fiesta primordial de precepto. Refiere el código a continuación las principales fiestas del calendario litúrgico con igual carácter y la posibilidad de que las conferencias episcopales, previa aprobación de la Santa Sede, supriman o trasladen a domingo algunas fiestas de precepto, C. 1246. Hay obligación de participar en la Eucaristía esos días a tenor del derecho y de abstenerse de trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Se cumple el precepto también el día anterior por la tarde y se recomienda que, si no es posible participar esos días en la Eucaristía, se participe en la liturgia de la palabra parroquial o al menos se permanezca en oración durante el tiempo debido, personalmente, en familia o en grupos familiares. 2. Días de penitencia. Son días para que los fieles se dediquen de manera especial a la oración, obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, observando sobre todo el ayuno y la abstinencia, C. 1249. Estos días son para la Iglesia Universal el tiempo de Cuaresma y todos los viernes del año, salvo que coincidan con una solemnidad. Determina el código los días en que son preceptivos el ayuno y la abstinencia, miércoles de ceniza y viernes santo, de solo abstinencia de carne u otro alimento los demás viernes, y la edad en la que comienzan a obligar. El ayuno, desde la mayoría de edad hasta los 59 años, la abstinencia, desde los 14, remitiéndose a las conferencias episcopales para ulteriores determinaciones.